Uno de los aspectos que más se han discutido y que mayor interés han generado entre los estudiantes de Derecho y quienes ya son abogados y están en la práctica jurídica es el tema de la argumentación. Un buen abogado debe de saber argumentar, con independencia de la tarea concreta que realice como juez, como litigante o incluso como profesor. Para entender mejor qué es la argumentación jurídica y cuál es la importancia de este sector del conocimiento para la formación de los futuros abogados y de los abogados en ejercicio de la profesión, nos acompaña el investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, el doctor Juan Antonio Cruz Parcero. Doctor Cruz, ¿sería usted tan amable de explicarnos qué debemos entender por argumentación jurídica, de qué está compuesto este concepto, por favor? Claro, muchas gracias, Miguel. El argumentar, en términos generales, significa dar razones para apoyar las afirmaciones que hacemos. Argumentar es una actividad que realizamos todos en la vida cotidiana para muchas cosas, ¿sí? Pero es una actividad central en el derecho. ¿Por qué? Porque cuando alguien demanda algo, está exigiendo algo y necesita presentar razones. Cuando un juez sentencia, necesita dar razones que apoyen por qué está fallando de una manera determinada. Cuando un legislador incluso propone una ley, tiene que presentar razones. En términos generales, todos los funcionarios están obligados por la Constitución a apoyar en razones sus decisiones importantes. Las decisiones más importantes que afectan los derechos de las personas tienen que estar apoyadas en razones. Entonces, la argumentación jurídica la podemos entender en dos sentidos. Por un lado, consistiría en esas maneras en que los abogados argumentan, es decir, dan razones en apoyo a sus decisiones o a sus afirmaciones, y por otro lado lo podemos entender también como la disciplina que estudia precisamente eso que hacen los juristas y que propone criterios de corrección, propone teorías para explicar qué es y cómo debe entenderse la argumentación jurídica y de qué depende de que los abogados y juristas argumenten correctamente. Y en este segundo campo que usted señala, en esta construcción de la comprensión de razones, de los criterios más o menos adecuados para defender una determinada reivindicación o como usted señala, una sentencia, etcétera, ¿qué es lo que los estudiantes de Derecho deben de tener en cuenta? ¿Cómo eso que usted menciona en este segundo sector se aplica a la carrera de Derecho? Pues mira, para empezar habría que ver que la manera como se enseña el derecho, no solo en México, sino en muchos otros países, de la tradición, digamos, continental, del derecho continental, está casi excluida la argumentación jurídica en la formación del abogado, del estudiante de derecho. Pero esto es muy grave, ¿no? Lo que usted está diciendo. Bueno, eso es gravísimo, desde luego que sí. ¿Por qué? Porque nuestra tradición, que es una tradición positivista, juspositivista, se ha centrado más en enseñarnos lo que dicen las leyes, en que el estudiante aprenda lo que dicen las leyes, en que el estudiante se aprenda algunas teorías, estudie las teorías, pero no pasamos en la educación en el derecho de esa parte que es el adquirir conocimientos a la parte de cómo usar ese conocimiento para apoyarnos en ese conocimiento para presentar nuestros argumentos. Entonces, a nuestra educación le falta como esa parte más activa, ¿sí?, más práctica, y ahí es donde es bien importante la formación en argumentación. Es decir, la argumentación no debe ser una materia que se enseñe aislada de las demás, sino debe ser una manera de enseñar el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo. Es decir, tenemos que transformar nuestra educación bastante codiguera, como decimos, en una educación donde el alumno sepa usar esas normas, sepa interpretar esas normas, pueda presentar buenos alegatos, buenas argumentaciones, porque esa es la manera en que formamos verdaderos abogados. Si estoy entendiendo bien, doctor, entonces
aquellas universidades que en su plan de estudios hayan incorporado la materia de argumentación jurídica no estarían cumpliendo con lo que usted señala, porque lo que usted propone es algo mucho más complejo que tiene que ver con la manera de aproximarse al derecho. ¿Es esto así? Exactamente. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre en los países del Common Law. Pensemos en Estados Unidos. Al estudiante ahí se le enseña cada materia a presentar casos, a defender casos de derecho civil, de derecho administrativo, de responsabilidad civil. Es decir, cada materia es una materia donde al estudiante se le enseña a usar el derecho, la jurisprudencia, los precedentes, etcétera, a usarlo para defender algún caso, a veces hipotéticos, a veces reales, ¿sí? Y en esa manera de enseñanza, el estudiante va aprendiendo a usar argumentos, a usar criterios que le permiten decir, aquí no puedo hacer una interpretación así, tengo que elegir otra, esta es mejor, esta es peor, a confrontar sus opiniones con las de sus otros colegas, otros estudiantes, ¿sí? A debatir entre ellos y ver que la argumentación se da precisamente en contextos de debate. Es decir, yo puedo saber mucho derecho, pero si soy malo debatiendo, si soy malo presentando seleccionando mis argumentos, pues entonces voy a ser muy mal abogado. Lo que usted está diciendo suena como de gran interés para la práctica. Este modelo de enseñanza del derecho que usted está ahora exponiendo y al cual usted entiendo que se adhiere, suena como más interesante incluso. Yo pienso que un alumno debe de estar más interesado en su carrera porque vea el derecho en acción. ¿Es esto así? Desde luego que sí, porque, por ejemplo, yo uno de los grandes retos como profesor, por ejemplo, en filosofía, teoría del derecho, es que los alumnos aprendan a usar la teoría para la práctica. ¿Cuál es el problema de nuestra educación en términos así generales? Que cuando se aprende teoría, por ejemplo, no nos enseñan a usar la teoría para casos prácticos. Eso se traduce en que la forma en que se litiga en México, la calidad del litigio en México, es teóricamente muy pobre, por no decir muy, muy, muy pobre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se nos ha enseñado a que esa teoría no está de adorno, no es solo para tener más conocimientos, ¿sí? Es para usarla. Y la buena teoría se debe usar, debe tener utilidad. La mala teoría, desde luego, no puede ser útil para nada, pero hay que saber usar la buena teoría. Y eso se aprende, eso se tiene que enseñar y lo tenemos que enseñar los profesores de derecho. Entonces, no basta tener una materia de argumentación jurídica, sino que la argumentación jurídica tiene que repercutir en la forma de enseñanza. Es como los derechos humanos también. Es decir, no basta tener una materia de derechos humanos, todo el derecho tiene que ser sensible a ciertos temas. Si un estudiante de Derecho nos estuviera viendo y estuviera atento a su explicación, ¿qué sugerencias le podría usted dar a alguien que está empezando su carrera, que quiere cultivar esta aproximación metodológica que usted nos está explicando? ¿Qué le sugeriría? Bueno, yo, por ejemplo, si a un estudiante yo le sugeriría primero pues que hablaran con sus profesores, es decir, que traten también de que los profesores les planteen retos, es decir, pónganos casos, háblenos de casos, pónganos a resolver casos. No basta, por ejemplo, que un profesor le diga a los alumnos, redáctense una demanda de cualquier cosa. No se trata de eso. La educación práctica no es ponerlos a familiarizarse con los formatos ni con los machotes que se usan en la práctica. Se trata de ponerles un caso, que puede ser un caso hipotético, un caso sacado de la experiencia, decir, a ver, ¿cómo resolverían ustedes este caso? Ahora, cuando un alumno no tiene esa ayuda del profesor, bueno, los alumnos tienen que leer. Yo, por ejemplo, les sugeriría leer sentencias, analizar sentencias, reunirse en grupos con sus amigos, por ejemplo, sacar algunas sentencias de estas sentencias relevantes de la Suprema Corte, lo que sea, y leerlas en grupos y discutirlas. Ahora, esto sería mejor si los maestros precisamente guían esta actividad, pero cuando uno ve, por ejemplo, y analiza una sentencia, se da cuenta cómo hay posturas
encontradas y cómo los jueces que deciden tienen que presentar argumentos para apoyar algunas de las posiciones que están planteadas en los casos. ¿Y ¿Sí? pueden ser sentencias de otros países? Claro que sí, es decir, ahora podemos aprender a argumentar podemos aprender, y además aprenderíamos muchísimo, por ejemplo, de muchos países, países que no son muy familiares, por ejemplo, Colombia, leyendo sentencias colombianas, españolas, que además tienen otra virtud, que son mucho más breves que las sentencias mexicanas. Digo, a veces leer una sentencia de un tribunal mexicano es leerte mínimo 100, 200 páginas. En otros países eso, pues a veces llegan a 20, 50, hay veces que hasta menos de 10 páginas, hay sentencias muy, muy breves, y eso ayudaría mucho también. Por tanto, y ya para terminar, entonces una buena formación en teoría de la argumentación, leyendo a quienes han escrito sobre estos asuntos, formándose pues, en los teóricos que nos son más familiares, como Robert Alexi, Manuel Atienza, en el ámbito de la lengua castellana, etcétera, tendría un efecto práctico. ¿Usted vería que esta diferente aproximación al derecho pudiera tener un efecto en la realidad del sistema jurídico mexicano? No, claro que sí. Hay que, digamos, quizás separar estas dos cosas. Una cosa es leer las teorías sobre la argumentación, que serían como el marco que nos explica a grandes líneas qué es la argumentación en el derecho, de qué depende, cómo se comporta en términos generales y cuáles son esos criterios para saber cuando estamos argumentando correcta o incorrectamente. Para eso es muy bien importante todos estos trabajos que nos guían y que nos dan, digamos, nos hacen distinciones, criterios, métodos de argumentación, métodos de ponderación entre derechos, pensando en Alexi y en muchos otros, ¿sí? Que eso nos va a ayudar mucho en nuestra actividad de argumentar. Y la otra es una cuestión más práctica, es decir, familiarizarse con la argumentación. También es bien importante, por ejemplo, algo que yo destaco mucho, por ejemplo, en mis cursos, que los abogados nos acerquemos y volvamos a nuestros libros de lógica. Claro. Es decir, saber lógica es bien importante, no lógica formal, sino saber identificar falacias argumentativas, saber identificar la corrección de los argumentos, de qué depende que un argumento deductivo sea bueno o malo, de qué depende que los argumentos inductivos sean buenos o sean malos. Por ejemplo, la analogía que tanto usamos en el derecho es un argumento inductivo y hay que saber usarlo. Eso está en los libros de lógica y los abogados tenemos que regresar a aprender o a reaprender algo de lógica aplicada a lo que hacemos. Muchísimas gracias, doctor. Como ustedes pueden ver, se trata no nada más de cambiar el plan de estudios o de poner cualquier otro tipo de asignatura que nos permita decir que ya en una determinada escuela o facultad de Derecho se enseña argumentación. Lo que el doctor Cruz Parcero nos acaba de proponer es un cambio sustantivo respecto de la manera en cómo nos aproximamos al derecho, respecto de la forma en que el derecho es enseñado en México, para efectos sobre todo de darle mayor calidad práctica, no solamente teórica, sino que el tema de la argumentación jurídica tiene una gran trascendencia para la realidad que cotidianamente vivimos respecto de las cuestiones jurídicas. Por eso es que vale la pena tomarnos en serio sus palabras, tomarnos en serio su invitación, regresar a los libros de lógica, aprender teoría de la argumentación para de esa manera poder ser mejores abogados.